Buenos días. Para la clase de hoy, bueno, vamos a comenzar con el tema de anatomía y patología no neoplásica de la cavidad oral y orofaringe. ¿Ok? En la clase, bueno, en general, la anatomía de la cavidad oral, pues es extremadamente compleja si la quisiéramos estudiar muy a detalle. Sin embargo, vamos a tratar de dar los puntos más claves importantes para su patología y para el entendimiento de cómo se conecta con distintas estructuras y con distintas regiones. Que entonces, primero vamos a ver la cavidad oral y al final vemos la orofaringe para darlo como un poquito más separado y segmentado. Comenzando con la cavidad oral. Bueno, la cavidad oral es la apertura hacia la cara del sistema digestivo y que cuenta con dos porciones, ¿ok? La apertura anterior o la hendidura bucal, que es justamente entre los labios y la arcada dentaria, y profunda la arcada dentaria, que es la cavidad oral propiamente dicha. Le podemos escribir en una forma como prisma rectangular, en donde hacia anterior, obviamente, pues es la hendidura bucal, la entrada. Hacia atrás, su límite posterior es el istmo de las fauces, el cual hay que recordar que el istmo de las fauces está compuesto por 4 límites, que es el techo, que es el paladar óseo, el extremo posterior del paladar óseo, hacia los lados, los pliegues palatoglosos, e inferior, la base de la lengua, ¿okay? O el surco terminal de la lengua. Hacia los lados, las paredes laterales, que son las mejillas o los carrillos, su techo, que es el paladar óseo, y el piso de la boca, que bueno, que está compuesto por varios músculos que iremos viendo poco a poco, ¿no? Entonces lo dividimos ya, como mencionamos, el vestíbulo de la boca y la cavidad oral propiamente dicha. Ahora, para su evaluación por imagen, la tomografía computarizada de cuello contrastada, que es lo que nosotros estamos habituados a ver, es lo que nos ayuda muchísimo para valorar toda la anatomía y las patologías de la cavidad oral. Sin embargo, si nosotros nos estamos enfocando a ver subsitios o a ver regiones de la cavidad oral en un estudio normal, puede llegar a ser bastante difícil delimitar una estructura de otra, puesto que todo está colapsado y todo está muy pegado entre sí, y que las distintas densidades nos van a impedir diferenciar una estructura de otra. Sin embargo, para esto existen las maniobras, ¿ok? Hay varias maniobras que podemos hacer para ayudarnos a visualizar la cavidad oral. La más importante o la más que nos va a ayudar en estos casos es, perdón, la maniobra de los cachetes inflados. En este caso, tenemos un paciente que le hicimos maniobra de cachetes inflados con valsalva también modificada, lo que ayuda muchísimo para distender todas las estructuras, separarlas con aire y poder visualizar muy bien su anatomía. En general, esto con el propósito de ver de dónde a dónde está delimitado o de qué estructura depende. Cuando estamos en un estudio de cabeza y cuello, muchas de las veces los estudios de cabeza y cuello no son para diagnóstico, son para delimitar estructuras profundas que el clínico no puede ver o el otorrino no puede ver a simple vista, y que determinar la extensión de alguna patología y determinar de dónde proviene. Entonces, no, el otorrino puede llegar a gaps, tiene una tumoración, porque vamos a hablar tiene una tumoración en la laringe, pero no sabe si es dependiente de vestíbulo, si es dependiente de cuerda vocal falsa, verdadera, o de dónde está. Entonces, para eso los ayudan en estudio de imagen. En este caso es lo mismo. Probablemente se pueda ver una lesión en el carrillo del paciente, sin embargo, nosotros podemos ayudar para ver extensión y de dónde proviene y delimitarla mejor. Entonces, muy importante, cuando sospechemos de patología de la cavidad oral, o que el paciente venga para patología de la cavidad oral, sugerir maniobras de cachetes inflados y o valsadas modificadas, ¿sí? Ahora, para su estudio y para la patología, dividimos a la cavidad oral en 7 subtipos anatómicos, que bueno, son 8 y bueno, podemos decir más, pero en general para establecer algunos así de base y lo que maneja también la JCC para la patología de la cavidad oral. Sí, doctor. Es importante que sepamos qué es el paciente que acude a la tomografía y que ahí se qué maniobra van a hacer. Es indispensable que las maniobras, particularmente las estáticas, como que pueden hacerse con la maniobra de Valsalva y la respiración tranquilamente, que hagan en un solo pase de adquisición de imagen, porque si no, estamos variando de más al paciente. Quiere decir, si yo sé que viene porque tiene una lesión
en el receso gingival superior, bueno, ya sé que tengo que hacer esa maniobra y entonces de entrada le hago los cachetes inflados en respiración tranquila con los cachetes inflados que respirando tranquilamente y podemos adquirir toda la fase sin problema, ¿no? Y así evitamos tener que hacer una maniobra de los cachetes inflados después y disminuimos la dosis radiante. Eso lo podemos valorar, por eso tenemos que estar conectados con el contexto clínico del paciente para decidir qué es lo que vamos a hacer antes de que se adquiera la imagen del paciente. Y obviamente la inyección. Nosotros hacemos la inyección bifásica que nos permite delimitar la mucosa, que la mucosa se impregne a la función de la imagen uniforme y eso permite que la mucosa se resalte de manera significativa utilizando esta secuencia que tenemos como oportunidad, que no todos los estudios tienen esta oportunidad, es de tener la imagen igual con mono energético de 40, nos permite resaltar la mucosa de manera muy distinta y eso nos da la oportunidad de hacer un diagnóstico que de otra manera podrían pasarse y al separar estructuras como la mucosa de la lengua, el piso de la boca, los reflejos, la base de la misma, los recursos a cada uno de los recursos gingivales, nos va a dar la oportunidad de hacer diagnóstico más certero y además valorar, como bien dice, digamos, la extensión de la lesión. Es para lo que ellos piden la extensión. Quieren saber si se extiende a algún otro sitio o si afecta, pues, eso sí es necesario conocer. Muchas gracias, doctor. Entonces, hablando entonces ahora sí de los subsitios anatómicos, tenemos varios. Vamos a irlos usando uno por uno. En general, vamos a hablar de la mucosa de los labios, la mucosa bucal o del carrillo, el reborde alveolar, que bueno, en este caso es la mucosa del reborde alveolar, tanto superior como inferior, el trígono retromolar, el piso de la boca, el techo de la cavidad oral, la lengua oral o la lengua libre también llamada, y los recesos gingivo-bucales. ¿Okay? Comenzando de uno por uno, entonces la mucosa labial, que la mucosa labial es la porción posterior de los labios, justamente posterior y hacia el lado bucal de la superficie del mermillón, ¿sí? Entonces es la que está, el mermillón, acuérdense que es la porción del labio que está en contacto con el labio opuesto, y que todo lo que esté posterior a eso y hasta los repliegues con la mucosa gingival, pues es la mucosa labial, ¿ok? Entonces el espacio justamente de la vestíbula de la boca, de la comisura de la boca. Y hacia los lados se extiende hacia justamente donde está la comisura labial o el punto en donde se intersectan el labio superior como el labio inferior. Por la tomografía lo podemos identificar en la maniobra de cachetes inflados como toda la región que está anterior a la arcada alveolar y justamente entre los dos puntos en donde los labios superior e inferior se conectan entre sí. Y es la mucosa labial. Vean cómo al hacer la maniobra de los cachetes inflados, distendemos este espacio con aire y podemos delimitar muy bien de dónde a dónde va. El siguiente subsitio es la mucosa bucal. La mucosa bucal o que es la mucosa del carrillo son las paredes laterales de la cavidad oral. Entonces esto incluye todo el revestimiento membranoso de la superficie interna de las mejillas y de los labios, bueno, la de los labios que es el subsitio que acabamos de mencionar. Está compuesto por la mucosa y profunda esta mucosa. Bueno, dentro de la mucosa tenemos al músculo buccinador. El músculo buccinador es un músculo de la expresión facial, que entonces depende del facial para su inervación motora. Tiene su origen desde el rafe pterigomandibular en la región posterior, que bueno, este rafe pterigomandibular iremos hablándolo mucho durante la clase. Sumamente importante y es un sitio de conexión entre varios subsitios anatómicos de la cabeza del cuello y específicamente la cavidad oral. Vean cómo el músculo constrictor superior de la faringe se inserta en el rafe pterigomandibular y a partir del rafe pterigomandibular como un espejo hacia adelante se origina el músculo buccinador. A este se le escriben 4 tipos de fibras: superior, medias superiores, medias inferiores e inferiores. Que las medias se entrecruzan entre sí para insertarse finalmente hacia el músculo orbicular de los labios. ¿Sí?
Este músculo, aparte de dar el sostén a los carrillos, es el que nos permite también el desplazar la comida desde de los carrillos, desde el lateral hacia el centro, para que se pueda tener el proceso mecánico de la masticación. Entonces, ¿cómo lo vemos por tomografía? Justamente la mucosa bucal, o este subsitio, lo podemos ver inmediatamente posterior a el sitio de la unión de la comisura labial, o las regiones laterales, y todo lo que está de la mucosa y el músculo buccinador hasta la región posterior, hasta el rafe pterigomandibular, ¿sí? Que en el mayoría de cachetes inflados se puede ver muy bien distendido y lo podemos observar todo completo. El siguiente subsitio, que es el reborde alveolar. Para esto también nada más hablar bien rápido de un poco de anatomía dentaria, ya que bueno, está incluida en la cavidad oral y también mucha patología puede originarse desde este punto. Tenemos los dientes, tanto superiores como inferiores, los dividimos en dos incisivos, incisivo medial y lateral. Luego tenemos al canino, luego dos premolares, 1 y 2, y luego 3 molares, primero, segundo y tercer molar. ¿Sí? Ahora, este reborde alveolar está recubierto donde no están los dientes, o sea, así expuestos, sino más hacia la raíz. El del reborde alveolar está cubierto por mucosa, que ese es el siguiente subsitio anatómico, la mucosa que tenemos del reborde alveolar, tanto superior como inferior. ¿Okay? Perfecto. Y bueno, el reborde alveolar lo podemos observar también en estas maniobras. Vean cómo tenemos la arcada, que es de la superficie ósea, e inmediatamente pegada a él también tenemos una porción de densidad de tejidos blandos, que esta es la que corresponde con la mucosa gingival o la mucosa del reborde alveolar, que es el subsitio anatómico del que estamos hablando. De otra manera, sin la maniobra de los cachetes inflados, pues sería bastante difícil visualizarla separada una de otra, ¿no? El trígono retromolar, ¿sí? Ahí está. El trígono retromolar es el siguiente subsitio anatómico. Esta es la mucosa que está adherida, ¿ok? Y que cubre la rama ascendente de la mandíbula hasta el extremo posterior de la arcada dentaria. Y también está, bueno, hacia arriba inmediatamente se encuentra adyacente a la tuberosidad del maxilar, el tubérculo posterior del hueso maxilar. Y es esta mucosa. Ahora lo separamos como un subsitio anatómico distinto porque, aunque la clase se llame de anatomía no neoplásica de la cavidad oral, realmente hablar de anatomía de cavidad oral para imagen, sí tenemos mucho que mencionar las extensiones que puede haber por la patología neoplásica. Y justamente el trígono retromolar es un subsitio de origen de patología neoplásica de la cavidad oral, y que desde este punto, al momento también están en íntimo contacto con el rafe pterigomandibular, que lo ubicamos inmediatamente posterior a la arcada alveolar y hasta atrás del músculo buccinador. Desde este punto puede haber una diseminación hacia la mucosa del carrillo, hasta ese sitio, hacia la cavidad oral, a la arcada alveolar y a la mucosa gingival, y hacia atrás también hacia el pliegue y la orofaringe de los pliegues palatoglosos, y hacia después, y ya se puede continuar hasta parafaringios y hacia otros lados, ¿no? Pero también ahí sí hace su mandibular hacia la región inferior. Entonces, bien importante este trígono retromolar, ubicarlo y tener en cuenta todas sus conexiones que pueda llegar a tener casi a todos los otros objetos. Ah, y hacia arriba también. También. Muchas gracias, doctor. El siguiente subsitio, que es el piso de la boca. El piso de la boca o el diafragma de la cavidad oral está compuesto por mucosa y por varios músculos. Es un espacio semilunar que cuenta con el músculo genioideo, el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. ¿Okay? Estos músculos están en íntimo contacto hacia la mandíbula, permiten su descenso, que para los procesos mecánicos de la masticación. Y bueno, cada uno de estos, de hecho, tiene su propio origen, y por lo tanto inervación, ¿no? Su límite posterior es hasta el borde libre posterior del músculo miloioideo, y que también recordar que en este punto está anclado la glándula submandibular, que bueno, la glándula submandibular habitualmente tiene una porción profunda y una porción superficial.
La superficial es más grande, más extensa, y está por debajo del músculo miloideo, y la porción profunda u oral, que es un poco más pequeña, y desde a partir de ahí sale el conducto de Wharton, el conducto de la glándula submandibular. En este punto también cabe mencionar que te contamos en la glándula sublingual. Anterior a la submandibular también tenemos la glándula sublingual, que justamente se encuentra en el pliegue que se genera entre la mucosa gingival y la base de la lengua, ¿no? Que, visto si lo vemos en coronal, tenemos el músculo geniogloso, el músculo miloyoideo, y que forman en conjunto el piso de la boca, y como tenemos a la glándula, por ejemplo, a la submandibular, que en su porción externa, superficial o profunda, que es un poco más pequeña, y el conducto de Wharton. Por la tomografía, de igual manera, podemos ver los músculos también muy bien. Sin embargo, obviamente también para valorar los tejidos musculares ayuda mucho la resonancia, en donde podemos dividir, ahora sí, en la región central habitualmente vemos a los músculos genilloglosos o genilloideo, dependiendo de qué altura estemos. Y hacia las regiones laterales, el espacio ocupado por tejidos blandos por hacia la región lateral y adyacente a la mandíbula es el músculo miloyoideo, formando precisamente este diafragma. Y que en el corte coronal, y de igual manera, como lo vemos en el esquema, tenemos de la musculatura del piso, el músculo geniogloso, el músculo miloyoideo, el músculo genilloideo, está superior al miloyoideo, pues sí se ve un poquito diferente ahí en la intensidad, y ahora sí los dos dientes anteriores del músculo digástrico. El siguiente subsitio de la cavidad oral es el techo. El techo está conformado por el paladar óseo, ¿ok? El paladar óseo, a su vez, está conformado por la apófisis palatina del hueso maxilar y la apófisis maxilar de los huesos palatinos, o también llamada como la apófisis horizontal. Estos dos se unen en una sutura y se unen también entre sí en la línea media, y obviamente también están recubiertas por mucosa y por glándulas salivales menores, que es también, por lo tanto, que lo tenemos que manejar como un subsitio y también posible origen de patologías, ¿no? Hacia la región posterior, su borde libre posterior, se ancla el paladar blando, que ese ya lo hablaremos en la orofaringe. Y bueno, como es una estructura ósea, también por tomografía se valora muy bien. Como tenemos en la región anterior, los 2 tercios anteriores del paladar óseo están conformados por la apófisis maxilar, la apófisis palatina del hueso maxilar, y el tercio posterior está conformado por la apófisis maxilar del hueso palatino. ¿Ok? También visualizado, también en sagital se puede ver esta división súper bien. Y como tenemos, gracias a esta maniobra de Valsalva y que la lengua no está pegada al techo de la cavidad oral, podemos observar toda su mucosa, que es el siguiente subsitio que estamos hablando. Ahora, la lengua en reposo, en un paciente que no le pidamos nada, habitualmente está abarcando toda la cavidad oral, como como en este corte coronal. O sea, normalmente está abarcando toda la cavidad oral. Y si nosotros no pidiéramos hacer ninguna maniobra al paciente, no le veríamos una separación entre la lengua y el paladar óseo. Y por lo tanto también hay maneras o si queremos ver la base de la lengua, que bueno, ahorita vamos a hablar de eso, de apegarla al paladar óseo de manera a propósito, o pedirle al paciente que descienda la lengua o que la separe del paladar óseo para poder observar esa mucosa. Y esa, sí. La maniobra también con boca abierta ayuda muchísimo también para valorar la separación entre la lengua y el paladar, y que, bueno, observar el paladar óseo y su mucosa. De la lengua oral o la lengua libre, que bueno, la lengua en general se divide en tercios. Sus 2 tercios anteriores son los que estamos hablando para la cavidad oral, y la base o el tercio posterior es la lengua faríngea, la cual veremos más adelante en la clase. Por lo pronto, para hablar de la lengua oral, que son sus 2 tercios anteriores, que es de forma triangular, termina en una punta roma, que está inmediatamente posterior a los dientes incisivos, y que esta porción es libremente móvil. Tiene funciones para el gusto, para la deglución y para, pues, el gusto, y que, por lo tanto, pues cuenta con papilas gustativas, que bueno, ya tenemos las filiformes, las circunvaladas, las fungiformes, foliadas, entre otras, que justamente
el límite de la lengua oral, o sea, sus tercios posteriores, es justamente la línea terminal, que está compuesta por la división entre las papilas circunvaladas. Todas las papilas que forman una V invertida, que de hecho el vértice de esta V tiene el agujero ciego, que es también el punto inicio del conducto tirogloso. Obviamente debería estar cerrado, pero este es a partir de ahí hacia abajo es donde podemos tener todas esas patologías de los conductos tiroglosos y todo lo asociado a este conducto embrionario. Esta lengua oral tiene una superficie dorsal y tiene una superficie ventral. Eso sí, agujeros ciegos donde vas a encontrar el tejido tiroideo heterotópico Claro. que puede encontrarse en la base de la lengua. Sí. Y cuando hay tejido tiroideo heterotópico, generalmente no hay tejido en el sitio normal de tiroides, sino todo el tejido heterotópico está ahí en la base de la lengua. Entonces, sí, pero en detalle anatómico. Sí, sí, doctor, gracias. De hecho, vamos ahorita a ver también ese detalle que está muy interesante. Pero bueno, también tener entonces superficie ventral. Y que bueno, de hecho, la superficie ventral de la lengua en la OMS lo maneja como otro subsitio por también su disposición anatómica, porque también tiene muchos vasos y porque puede llegar a ser otro sitio de origen de patología. Y bueno, también cuenta con músculos extrínsecos e intrínsecos. De los extrínsecos, pues son muchísimos que los iremos desglosando mientras veamos paladar y otras cosas. Y de los intrínsecos tenemos un músculo longitudinal superior, un músculo longitudinal inferior, un transverso, un vertical, y que todos estos en conjunto modifican la forma de la lengua, alargándola, acortándola, doblando la punta, deslizando la punta o aplastando o dándole vueltas, ¿no? Todos los movimientos intrínsecos de la lengua, que en general son para el habla, o sea, son para poder articular palabras, ¿no? Perfecto. Y por estudios de tomografía también se puede observar excelente cómo con las maniobras de cachetes inflados y la valsalva y también despegándolo con la boca abierta, podemos observar su superficie dorsal, su superficie ventral, sus bordes laterales y cómo termina en la punta roma, ¿no? Y siempre separándola de las otras estructuras por su correcta visualización, recordando cómo si estuviéramos nomás en reposo, se confundiría con las mucosas de los distintos subsitios que hemos estado diciendo, ¿no? Entonces, el siguiente subsitio, que son los recesos gingivo-bucales. Y bueno, hay varios recesos, no nada más el gingivo bucal, sino también tenemos gingivo labial y gingivo palatino y gingivo lingual, que bueno, son todos los repliegues de mucosa que existen entre un subsitio y otro, de los que acabamos de ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, el receso gingivo bucal, específicamente, vemos la mucosa del carrillo, llega, se repliega, y este receso, donde entre la mucosa gingival externa y la mucosa del carrillo, pues es el receso gingivo bucal, ¿no? Tenemos uno inferior, otro superior para la mucosa de la carrillo superior y la arcada dentaria superior. Y también tenemos un receso gingivo lingual en la base de la cavidad oral, de esta mucosa que se repliega. Y también tenemos uno palatino en la región superior, que los podemos observar también por el estudio de tomografía, como tenemos el subsitio de la mucosa del carrillo, todo extendido por la maniobra de Valsalva, y llega un punto en donde se repliega y se continúa con la mucosa de la arcada alveolar. Esos son los recesos gingivo-bucales, superior e inferior. Gingivo bucal superior, gingivo bucal inferior. Y que también tenemos el gingivo lingual y los gingivos palatinos, donde se forman estos recesos de mucosa. Y bueno, esos son los subsitios importantes para la valoración en general de la cavidad oral. Obviamente, la anatomía en general de la cavidad oral es mucho más compleja para muchas cosas más específicas. Sin embargo, o sea, en cuestiones de radiología y para entender de dónde a dónde va cada una de las cosas, son excelentes para valorar. Obviamente, también podemos valorar otras cosas por resonancia magnética adyacentes. Por ejemplo, en este caso vemos la arcada alveolar, la lengua oral, lateral arcada alveolar. Por resonancia también podemos ver el músculo buccinador. ¿Sí? Y vean cómo este músculo buccinador y esta mucosa pues están en íntimo contacto y realmente separarlas sin maniobras pues está muy difícil, aunque la resonancia nos permite mejor interfaz. También posterior tenemos el rafe pterigomandibular,
a la rama de la mandíbula y los músculos masticadores, tanto macetero como pterigoideo medial en este caso. Y bueno, otros detalles anatómicos que, o sea, no están dentro de esos sitios, pero valían la pena también mencionar. Por ejemplo, el agujero incisivo, que el agujero incisivo es en el extremo anterior del paladar óseo, sobre la línea media y atrás de los dientes incisivos, tenemos una manera de comunicación entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Entonces, es bien importante también mencionarlo, puesto que diseminaciones de cavidad nasal hacia oral o de cavidad oral hacia la cavidad nasal pueden llegar a ser a través de este medio, ya sea por vía de las arterias que pasan por ahí, o palatino, que viene del maxilar, ¿no? Del venazo palatino, que viene del maxilar. Este va de la cavidad nasal hacia la cavidad oral o hacia el paladar óseo, ¿no? Todo pasando por el agujero incisivo. Y nada más otros dos cortes de resonancia magnética también para observar otras estructuras. Por ejemplo, los músculos intrínsecos de la lengua, músculo longitudinal superior, longitudinal inferior, los horizontal y verticales, geniogloso, genilloideo, miloioideo y dientes anteriores del digástrico. De hecho, acá, obviamente el rafe pterigomandibular, al momento de ser una estructura más vertical, el verlo en la axial es muy bueno. Sin embargo, que sí se puede valorar un poco también en este corte del rafe pterigomandibular, hacia la región posterior de la cavidad oral. Y bueno, en el corte sagital, también podemos usar muy bien el paladar óseo, la mucosa del paladar óseo, la lengua abarcando toda la cavidad oral, eh, no distendida, la mucosa de los labios, vean cómo tenemos el vermillón opuesto entre uno y otro, la mucosa labial, la arcada alveolar y los músculos del piso de la boca. Y bueno, en este también les quería poner, nada más como para repasar rapidillo lo que hemos estado viendo con un caso de nosotros. Para que se ejemplifique uno, lo que quería es que se ejemplificara mejor cómo realmente las maniobras, o sea, nos ayudan muchísimo. Esto es una tomografía de cuello contrastada que se toma en nuestro centro y que, bueno, al principio tenemos el cuello contrastado normal. Vean como si yo quiero valorar los diferentes sitios, por ejemplo, aquí, ¿cómo puedo yo diferenciar entre la mucosa labial y el reborde alveolar o la mucosa del reborde alveolar anterior? O cómo diferencio yo entre la mucosa bucal y los rebordes alveolares, o entre los bordes laterales de la lengua y el reborde alveolar. La verdad es que realmente muy complicado distinguir uno de otro. Sin embargo, vean cómo, y esta parte que es un cuello contrastado normal, y vean como si nosotros hacemos la misma toma, bueno, el mismo paciente, pero con ayudándonos de los espectrales y del monoenergético de 40, además de una maniobra de cachetes inflados y valsalva modificada, pues tenemos una distinción completa de todas de las estructuras y todos los sitios que tenemos de la cavidad oral. Como entonces ahora sí podemos ver, si nos vamos de superior, la cavidad nasal, hacia inferior, vemos el paladar óseo, y entrando ahora hacia la cavidad oral, vemos todo lo que es la mucosa de los rebordes alveolares, tanto interno como externo, a la arcada. Podemos observar de manera excelente también la mucosa labial, desde un lado hasta el otro, posterior al cual también tenemos el músculo buccinador y la mucosa bucal, llegando hasta el rafe pterigomandibular, que vean cómo tenemos las apófisis pterigoides acá arriba, y a partir de la apófisis pterigoides hacia abajo, el rafe pterigomandibular, y cómo es una comunicación entre la mucosa del carrillo y hacia la cavidad oral, y los sitios que ya mencionamos hace rato. También podemos observar excelente de ahí separada la lengua, y hacia abajo igual los rebordes alveolares y los recesos gingivo-bucales, tanto gingivo-bucales como gingivo-linguales y gingivo-palatinos. Como que no había discriminación realmente para entonces tú dices quita posibilidad de inclusive. Exacto. Entonces eso puede ser y hacia arriba obviamente a través del trigo palatino puede seguir hasta el avance del cráneo. Sin embargo, todas esas vías o puede ser hacia el buccinador, hacia la cavidad oral,
al concepto faríngeo, o bien subir a través de la atención, que es un centro de ubicación, cuando tienes una lesión en el doble pulmonar, un centro de diseminación para cualquier nucleo. Disculpe. Sí, sí, cómo no, disculpe. Y bueno, para empezar así a hablar de la patología no neoplásica, comenzando con la denervación motora del hipogloso. El hipogloso recordamos que es el 12º nervio craneal y que cualquier lesión asociada a él le hace que tengamos una denervación motora de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Puede ser de manera aislada, ¿okay? Como lesión como tal del trayecto, o puede estar asociada a una lesión ósea, a una complicación quirúrgica, vascular o post-radioterapia. Además de que puede ser solamente él o puede estar aislado también a otros nervios craneales. ¿Y cómo lo vamos a poder ver por imagen? Pues depende, ahí tiene dos tipos de hallazgos, en su fase aguda y su fase crónica. En la aguda podemos ver edema de la hemilengua y la crónica es más asociado hacia la atrofia. Por tomografía, el edema de la lengua, pues obviamente se va a ver como una zona más hipodensa, ¿ok? Y cuando se hace más crónico y empezamos a tener atrofia, como cualquier atrofia muscular, empieza a ser infiltrado por grasa. Entonces podemos también verlo como, obviamente también disminuye la densidad, pero también hacia la densidad grasa, ¿no? Y además de que vemos una dirección hacia la región posterior de la base de la lengua. Esto también por la denervación del músculo geniogloso, que es el que protruye la lengua. Y al momento de tenerlo denervado, la lengua se hace hacia la región posterior en manera de reposo. Y por resonancia magnética, igual, lo dividimos entre fase aguda y fase crónica. En la fase aguda, como tenemos edema, vamos a verla como hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Y puede llegar hasta tener captación de material de contraste si es que tuviéramos el estudio contrastado con gadolinio. Y en la fase crónica, al momento de ya no tener tanto edema, sino que se reemplaza por grasa, empieza a ser hiperintensa en T1 por las características físicas de la grasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta resonancia podemos ver una edema, aumento de volumen de la hemilengua, desplazada en sentido posterior, y que está hiperintensa en T2, y por lo tanto podemos decir que está en una fase más hacia lo agudo. En la siguiente resonancia, que ya eso es un T1, pues no está tan abultado, o sea, no está tan generando tanto efecto de masa, y tiene su intensidad de grasa, ¿no? Ya por la atrofia y la infiltración grasa del músculo. La siguiente entidad, que es el tejido salival accesorio en el espacio submandibular, como su nombre lo indica, pues es tejido glandular ectópico, ¿no? Que así el espacio submandibular. Esto está asociado muchas veces a un defecto de Boutonniere. El defecto de Boutonniere del músculo miloioideo es que el diafragma, que es normal del músculo miloioideo, tenga una interrupción de sus fibras, ¿ok? Y por a través de esa interrupción de sus fibras migre, como ya vimos, que el músculo miloioideo separa la cavidad oral hacia el espacio submandibular. Pues bueno, si tenemos un defecto del mismo, pues obviamente puede haber migración de estructuras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que tengamos una masa de característica similar o de intensidad y densidad, dependiendo del estudio, a las glándulas submandibulares adyacentes. Y en ocasiones también, obviamente, ver el defecto del músculo miloideo, que es el que me está permitiendo el paso del tejido glandular, ¿no? Tiene que entrar dentro de los diferenciales cuando tengamos masas submandibulares. Y bueno, en esta resonancia en corte coronal de T1 contrastado FATSAT, vemos del lado derecho como hay una continuidad normal del músculo miloioideo, y del lado izquierdo no vemos la continuidad del músculo miloioideo, tiene su defecto Boutonniere y además el tejido glandular que está pasando de un espacio hacia el otro. La siguiente entidad, que es el quiste dermoide o el epidermoide, que bueno, la diferencia bien entre ellos, nada más el dermoide es que tiene elementos epiteliales y dermales, y el epidermoide solamente epiteliales. Y que bueno, es una masa subcutánea o submucosa, indolora en la mayoría de los casos, aunque puede llegar a tener síntomas dependiendo si aumenta de tamaño, como llegar a tener disfagia, sensación de cuerpo extraño, o ya en grandes casos compresión de las vías respiratorias. ¿Cómo lo vamos a poder ver por imagen?
En imagen por tomografía vemos una imagen redondeada quística, muy bien definida, que es unilocular. Ahora, el dermoide tiene contenido graso y calcificado. En algunos casos más calcificado, en la general más hacia lo graso. Y por eso el hallazgo característico en estos casos es que tengamos estas como vacuolas o puntos redondeados de densidad grasa, que es justamente el contenido graso del quiste dermoide. Entonces lo vemos así como ponteado, como moteado, con regiones más hipodensas correspondientes a tejido graso del quiste dermoide. Y que por la resonancia magnética, igual, como son vacuolas o como son, vamos a decir, puntos circunferenciales de intensidad grasa, perdón, en el T1 se ven hiperintensas y que, bueno, obviamente al tener T1s contrastados FATSAT, suprimen, ¿no? Todos estos puntos, además de tener toda la masa quística alrededor y que puede llegar a tener realce también periférico. Como característica también, los quistes epidermoides y dermoides restringen, ¿no? De hecho, también ayuda mucho también para hacer diferenciales en tumores de intracraneales. Por ejemplo, del ángulo punto cerebeloso, ¿no? En este caso, obviamente, también, al momento de estar en base de la lengua, pues no pierde su característica de que restringen a la difusión. Nada más también tener cuidado con el diagnóstico diferencial de estas masas también que restringen mucho la difusión, como abscesos, ¿no? Sin embargo, obviamente, la clínica entre un absceso, el piso de la boca y un quiste dermoide, pues es muy distinta. La tiroides lingual, que ya lo mencionamos un poquito, que es un tejido tiroideo ectópico, que es un arresto en la migración de todo este tejido, más o menos entre la tercera y la séptima semana de gestación. Es más frecuente en pacientes femeninas y que puede ocurrir concomitante con otras anomalías de la migración de la tiroides. Podemos tener la tiroides lingual y un quiste tirogloso, ¿no? Entonces, puede ser así como concomitante con todas las que hemos visto también de ese conducto. En signos y síntomas, igual disfagia, disfonía, en síntomas más grandes, pues disnea. Y que como está, como lo había mencionado, hacia la región posterior, también puede llegar a dar síntomas palatinos como de apnea del sueño. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Como por tomografía, como una masa ovoidea, bien definida justamente en la línea media y lo que habían mencionado del agujero ciego y en la división entre la base de la lengua y los dos tercios anteriores, justamente en el inicio del conducto tireogloso. Su realce es homogéneo, muy similar al realce que se ve de la glándula tiroides cuando tenemos un estudio contrastado, porque pues es tiroides, y que, bueno, como les decía, puede estar concomitante con otras lesiones, aunque en este caso de tiroides ectópica en el base de la lengua y que también se quedó un poco de tejido un poco más inferior al yoides, y que por resonancia magnética, pues se va a ver de intensidad similar a la glándula tiroides, es iso o hiperintensa respecto a la lengua, en T1 y en T2 lo vemos frecuentemente hiperintenso con un realce homogéneo al material de contraste. Y siempre revisar en los cortes axiales que este tejido tiroideo y luego hacia la región inferior. Y normalmente tenemos ausencia de la glándula tiroides en su topografía habitual porque no es que tengamos tejido, vamos a decirlo entre comillas, tanto ectópico, o sea, sino uno y otro, sino que es un arresto de la migración, se quedó arriba, ¿no? La siguiente entidad es la ránula. La ránula se produce en el suelo de la boca como quistes de retención de las glándulas sublinguales o submandibulares, aunque pueden ser también de las glándulas salivales menores. Estas son masas en el piso de la boca que elevan la mucosa. A menudo tienen una coloración azul por la misma mucosa y la vasculatura. Y son benignas y adquiridas. La dividimos en dos, la simple y la profunda. Disculpen. La simple es cuando se queda solamente en su espacio y cuando solamente está ahí en el piso de la boca. Y la profunda, o también le dicen como de buceo o de sumergida, es cuando está en un espacio y también abarca hacia otro espacio, en general submandibular o por debajo del músculo miloioideo. O también mencionar en este punto que estas ránulas, las sumergidas, son frecuentes en pacientes que tengan el defecto de Boutonniere que dijimos del músculo miloioideo, que ese miloioideo tenga una discontinuidad de sus fibras y que por ahí también se pueda extender la ránula.
Como son defectos de la, bueno, por obstrucción de la glándula salival, no es que sea un quiste con revestimiento epitelial, sino que son pseudoquistes, ¿no? Revestidos por el tejido conectivo del adyacente. ¿Cómo lo podemos ver por imagen? Por ultrasonido es una masa quística. O sea, si en el dado caso que la podamos ver desde un abordaje por la base del cráneo o por la mandíbula o directamente desde la mucosa oral, se ve como una masa quística, evidentemente, pues es un quiste de gran tamaño. Y por tomografía, este es un video. Se ve como una masa quística, igual. Sin embargo, también aquí muy importante hacer la distinción, o bueno, tratar de ver muy bien si es una ranura simple o profunda que se extienda de un espacio al otro, que cuando tenemos esta extensión entre un lugar y otro, hay una porción de la ránula que es un poquito más delgada y que ok, se le conoce como el signo de la cola o que tiene una cola esta imagen quística, ¿no? Y bueno, en la resonancia magnética, perdón, pues tiene intensidad de líquido, ¿no? Es hipointensa T1, hiperintensa en T2 y que frecuentemente su pared también puede realzar. La cialodenitis mandibular, que es una inflamación de la glándula submandibular, frecuentemente está asociada a una obstrucción, o sea, a un cálculo de la glándula que se atora en el conducto y que nos genera una obstrucción y por lo tanto una inflamación proximal. Puede ser, o sea, la aguda es la más frecuente por mucho, aunque también puede tener su entidad crónica o secundaria, ya cuando está asociada a una enfermedad autoinmune, a algún otro síndrome como Sjögren, o también puede ser secundaria a postradiación, tener una cielodenitis postradiación, y puede ser viral o puede ser bacteriana, y como el cálculo es la causa más frecuente, pues la glándula más frecuente afectada es la submandibular. Por ultrasonido, ¿cómo lo podemos ver? Como un crecimiento de la glándula submandibular asimétrico y ecogénico, que a la evaluación con Doppler color presenta un aumento de flujo. En la tomografía, lo que podemos observar es igual, es una glándula salival con aumentada de tamaño, que realza el material de contraste y que podemos ver datos indirectos de inflamación, como en todos lados, un borramiento de la grasa adyacente. Bueno, pues ahí está. Obviamente también observar el hito, el cálculo por tomografía, pues sería muy relevante al momento de que ocupo también causa etiológica, ver la imagen hiperdensa correspondiente al hito y que la glándula asociada a ese punto tenga aumento de tamaño con respecto a la contralateral, realza y que está borrada la grasa adyacente a la misma. Y bueno, por resonancia magnética los hallazgos son muy similares a un proceso inflamatorio, lo vemos hiperintenso en T2, hipointenso en T1, aunque la tendencia a la cronicidad probablemente hace que se reemplace por tejido fibroso y se haga hipointenso en T2, ya no tener líquido, sino que sea fibrosis. Los abscesos de la cavidad oral son colecciones focales de pus en la cavidad oral y que normalmente están asociadas a una patología dentaria, o es lo más frecuente, ¿no? Que estén asociadas a una patología dentaria y que estén provocando también osteomielitis. Las caries o la patología dentaria permiten que las bacterias accedan a la pulpa y de la pulpa hacia el conducto radicular y luego al foramen apical y eso hace que se genere ya toda la diseminación hacia la cavidad oral. Presentan dolor localizado, edema, aumento de volumen y el mejor estudio para esto, para procesos inflamatorios o infecciosos, pues es la tomografía, ¿no? En la tomografía podemos ver la colección, la imagen ovoidea con el realce periférico y el centro hipodenso, además de que podemos ver cambios inflamatorios adyacentes, celulitis, borramiento de la grasa, podemos ver cambios inflamatorios del músculo si es que existieran, y la osteomielitis también con las ventanas para hueso, que van a ser sumamente importantes, no nada más para ver los datos de osteomielitis, sino también para observar la etiología, ¿no? Que podemos observar el defecto o en este caso, en este paciente que había tenido una extracción del tercer molar y que no tuvo un proceso de curación adecuado, se infectó este espacio y hizo que se generara el absceso después, ¿no? Igual en este otro caso, tenemos en el piso de la boca
igual una imagen irregular, pero más, o sea, morfología redondeada, con una pared gruesa que realza el material de contraste, y el centro hipodenso, que bueno, son colecciones como las que podemos ver en cualquier otro lado. Sin embargo, pues en el piso de la boca, y es importante en estos casos la diseminación, la extensión, ver hacia qué otros subsitios se extiende, o hacia espacios del cuello, que puede llegar a ser muy importante, espacios profundos del cuello, ya que se puede complicar, como por ejemplo, con una angina de Ludwig, dar como que ya también meningitis, abscesos cerebrales, y comunicarse con, gracias a todas las relaciones anatómicas que ya hemos visto, con los distintos espacios. El granuloma piógeno, que es un hemangioma capilar lobular. De hecho, ni es un granuloma ni es piógeno, pero bueno, así se le denomina. Realmente es un hemangioma capilar lobular que es una lesión frecuente en los labios, y pues, estos no son nódulos vasculares visibles e indolores. Normalmente, o sea, si ya están o si ya existen, la presencia de un estímulo hormonal hace que aumenten de tamaño. Estrógenos en general, de hecho, por eso también lo dicen, que es frecuente verlos en pacientes embarazadas, y es mucho más frecuente en pacientes femeninas, gracias a que la estimulación hormonal, de hormonas femeninas, permite su crecimiento, bueno, fomenta su crecimiento. ¿Y cómo lo podemos ver por estudio de imagen? En general, pues es una lesión de densidad de tejidos blandos en tomografía. No encontré un ejemplo tan, o sea, tan característico, pero sí esta resonancia que realmente es muy isointensa a los tejidos adyacentes, pero que tiene un realce al material de contraste muy importante, y por eso también lo podemos valorar de esa manera. Entonces, por ejemplo, en este T1 FATSAT, si ya lo vemos en retrospecto, pues sí se ve mucho más claro, como tenemos ahí pegado a la arcada dentaria. En general, la intensidad es muy similar, o es isointensa a la mucosa adyacente, pero te presenta un realce ávido al material de contraste con gadolinium. Pasando a la orofaringe, la orofaringe ya es un poquito más rápido, como quiera, que sus límites entonces es a partir del istmo de las fauces hacia atrás. Y entonces lo podemos ver desde la base de la lengua, o desde la línea terminal hacia atrás, ¿no? Y abarcando entonces la base de la lengua, el pliegue palatogloso, el pliegue palatofaringio, la amígdala palatina y la pared posterior de la faringe, y todo lo que esté en su contenido. De límite superior y límite inferior, tenemos el límite superior es el paladar blando, y el límite superior es el borde superior de la epiglotis, ¿no? Entonces, estamos abarcando el paladar blando, la pared posterior de la faringe, la base de la lengua, las bayéculas y el borde de la epiglotis. En los estudios contrastados de tomografía podemos ver muy bien, también igual con las maniobras, muy bien distinguido todos estos pliegues. De hecho, en la tomografía que estábamos observando al principio, que es este caso, se ve súper padre como tenemos el extremo posterior del paladar blando, y a partir de ahí un pliegue hacia adelante, que es el palatogloso, y un pliegue hacia posterior, hacia la pared faríngea, que es el palatofaringio, ¿no? Entre ellos, la amígdala palatina, o la topografía donde está la amígdala palatina, y en sus límites superior e inferior. De patología no neoplásica, ya nada más para terminar, pues la amigdalitis es lo más frecuente. La amigdalitis o la tonsilitis, en general, es la inflamación aguda, no supurativa, de las amígdalas. La mayoría de estas infecciones se diagnostican mediante el examen clínico, pues se pueden ver que tengan hinchazón, edema, enrojecimiento, exudado, y las infecciones suelen ser bilaterales, o sea que no nada más se va a infectar una amígdala, sino que va a ser de los dos lados, ¿no? Ahora, la recomendación por imagen, bueno, hacer un estudio de imagen lo que nos ayuda es para distinguir entre amigdalitis y un absceso, y también distinguir que tenga complicaciones, o que esta infección se haya complicado con el absceso y que se disemine hacia otros espacios del cuello. Entonces, por ejemplo, en este caso, como podemos observar, que es solo que vemos en un paciente pediátrico, es el aumento de volumen y como la protrusión hacia la línea media de ambas amígdalas palatinas, y que también por eso, por imagen, es muy importante lo que conocemos como el patrón rayado, o el signo del tigre, o como un patrón rayado, pues, como la piel del tigre, que en general nos permite distinguir, por ejemplo, de una amigdalitis
del absceso, porque hay amigdalitis que se ven hipodensas por tomografía, que no es que tengan un contenido líquido, sino que están es tejido hipodenso que es flemonoso, y que si el tratamiento, si el otorrino quiere llegar a puncionar esta región, no va a salir líquido, no va a drenar nada, es la pura amígdala inflamada, y que si nosotros vemos la amigdalitis que está inflamada, tiene el realce periférico, tiene el borramiento de la grasa, y vemos esta imagen, no hay que confundir con un absceso si lo vemos que tiene su patrón estriado interno con líneas hiperdensas que dan el patrón de el signo de la tigresa, le dice. Por último, el absceso amigdalino, que el absceso amigdalino es una complicación de la amigdalitis palatina. Podemos tenerlo amigdalino como tal, los abscesos de la amígdala, o periamigdalino. La diferencia entre ellos es muy importante y radica en el que el absceso amigdalino pues no solamente está en ese punto, y el periamigdalino lo que puede pasar es que a través de los espacios del cuello y las comunicaciones que hemos estado viendo, se puede ir hacia otros lados. Muy frecuentemente al espacio parafaringio, y del parafaringio también hacia la pared posterior de la faringe, y de la pared posterior de la faringe retrofaringio, y ya diseminarse hacia espacios del cuello profundo y llegar incluso hasta mediastino o hacia otros lados. Entonces es bien importante hacer la distinción entre amigdalino o periamigdalino. ¿Cómo la vamos a observar? Como obviamente un aumento de tamaño de la glándula, perdón, de la amígdala palatina, con un centro hipodenso y el realce periférico. Checar que este centro hipodenso pues no tenga las estriaciones que mencionamos previamente. Y que bueno, esta diseminación amigdalina también se puede hacer periamigdalina, y vean cómo de lo periamigdalino hacia posterior al espacio parafaringio, y parafaringio también aquí en contacto con el vascular, y de hecho este paciente también tiene datos de inflamación y borramiento hasta el espacio masticador. Vean cómo siempre es bien importante hacer la comparación contralateral. Del lado derecho de este paciente tenemos toda la densidad grasa, muy preservada, muy normal. Este espacio parafaringio, ven este punto de densidad grasa, está muy preservado, muy normal. Y del lado izquierdo, este mismo punto hipodenso ahora está ocupado por otro tipo de densidad, tejido inflamatorio, borrado, y también en el espacio masticador. Esta grasa distinta a esta grasa. De la comunicación seria tenga involucro vascular. Sí. Puede crear vasculitis o que crea problemas. Que de hecho esa es la complicación también que podemos tener, que esa diseminación puede llegar a tener proceso inflamatorio hacia el espacio vascular y provocar trombosis. Y esta trombosis de vena yugular interna o de cualquier otro vaso superficial que esté trombosado por el proceso infeccioso de una amigdalitis, se le conoce como síndrome de Lemierre, y pues es un dato muy importante que también podemos ir nosotros a buscar por imagen. El proceso infeccioso de la amígdala que esté asociado a a una trombosis venosa adyacente. Bueno, por mi parte ya sería todo. No sé si tengan algún comentario. Un comentario de Lemierre. Lemierre se presenta generalmente adolescentes, dolor de orinofagia, el dolor de garganta, y asociado a que el paciente se queja mucho, tiene fiebre, de origen determinada, y encuentran una trombosis. No necesariamente tiene que ser la vena yugular, puede ser vena molecular externa, anterior, o una vena, por ejemplo, la vena sálvica, y el paciente sospechar clínicamente en ese paciente, sospechar la presencia de anemia, se torna muy agresivo la bacteria que es anaerobia, y produce también, por eso se presenta la triada, la conforma la presencia de lesiones osteoblásticas. Entonces, teniendo esos tres, preocupado por los hospitales generalmente sospechan más el radiólogo en el clínico. Es interesante este hallazgo, bueno, hemos estado cada vez más frecuente. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas, comentarios. Gracias. Todo bien, gracias.